Bien, hermanos, en la vida, hermanos, podemos lograr ver que en nuestra sociedad, por ejemplo, vamos directamente en la vida de la milicia, hermanos, del ejército mexicano, podemos ver que hay diferentes rangos en ese ejército, hermanos. Diferentes rangos, si pudiéramos mencionar algunos son cabos, algunos son tenientes, algunos son mayores, algunos hermanos son subtenientes, y así, hermanos, sucesivamente se va ascendiendo el rango de cada uno de estos elementos. Algo, hermano, que nuestro gobierno ha sido, hermanos, por la inseguridad que ya hace mucho tiempo estamos viviendo en nuestro mundo, y hoy en la actualidad, hermanos, no es nada raro, sino es lo mismo. Y otros hermanos así se apoyan en la marina, y podemos ver otros rangos, hermanos, que viene siendo los francotiradores. El francotirador, hermanos, es un elemento totalmente aparte, adiestrado completamente, y podríamos decir, hermanos, estrictamente adiestrado para esa tarea de ser francotirador. El francotirador, hermanos, es aislado totalmente de las fuerzas básicas armadas del ejército mexicano. Es totalmente diferente, hermanos, ¿sí? Este elemento, hermanos, es adiestrado estrictamente para ejercer, hermano, un tiro franco delante de su víctima. Esto puede ser bueno o puede ser malo. Lo podemos ver, hermanos, que hay francotiradores antiterroristas, pero también hay francotiradores terroristas. En esto, hermano, nosotros podemos compararlo con la vida en Cristo. Cuando usted y yo, hermano, obedecimos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, somos aislados completamente del mundo, hermano, del mundo pecaminoso, del mundo del pecado. Pero nuestra mirada es exactamente lo mismo que el francotirador. Él pudiera estar, hermano, desde 1 hora hasta 1 semana viendo, hermano, espiando a su víctima, a la cual, hermano, tiene como objetivo matar. Algo parecido a lo nuestro es que pudiéramos vivir, hermano, nuestra vida cristiana desde 1 hora hasta 50, 60 años en nuestra vida como cristianos, y también, hermano, tenemos que tener una mirada fija en ese objetivo a la cual obedecimos. Esto es, hermanos, manteniendo en la mira nuestro objetivo. Y de estas últimas palabras, hermanos, es de lo que queremos hablar en esta hora de la mañana, manteniendo en la mira nuestro objetivo. Pero vamos a preguntarnos, hermanos, ¿a qué objetivo debemos de tener en la mira? ¿A qué objetivo? Ya somos cristianos, hermano, nuestro propósito era obedecer a nuestro Señor Jesucristo, la cual, gracias a Dios, muchos de nosotros ya estamos en Cristo. Cristo nos guía, hermano, pero hay veces perdemos la mirada. ¿A qué objetivo debemos tener en la mira, hermano? Bueno, en primer lugar, quiero decirles que debemos tener el objetivo de llegar a ser un verdadero cristiano. A ser un verdadero cristiano, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué llegar a ser un verdadero cristiano? Bueno, porque usted y yo sabemos que la Biblia nos enseña que hay de cristiano a cristiano. Por ejemplo, tenemos a los cristianos infantes. Tenemos a los cristianos inconstantes, hermanos. También tenemos a los cristianos, el cristiano débil. Y si nosotros vemos, hermanos, la Biblia nos enseña que hay hermanos o hay cristianos infantes. Es lo que nosotros podemos ver en Hebreos capítulo 5, en el versículo 12. Vaya conmigo en su Biblia, hermano.
y lea conmigo Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto, hermano, no da a entender de un niño recién nacido, sino ni tampoco, hermanos, un hermano recién convertido, sino un hermano que no ha tenido crecimiento a lo largo del tiempo de su cristianismo. Sigue siendo un niño espiritual, sigue siendo un infante en Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque es inexperto, dice el versículo 13 de allí mismo. Podemos leer: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra que la palabra griega para niño es napíos o nepíos, y se emplea en este pasaje para indicar al no maduro, a la persona que no ha madurado, hermanos. Los hebreos no eran niños en Cristo, en el sentido de nuevos conversos, sino en el de no maduros, o sea que no han crecido, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, en el versículo 1. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, en el versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y hermanos, carnales, dice la palabra de nuestro Dios, que no han crecido como debieran en entendimiento y en poder espiritual. O sea que, hermanos, que están espiritualmente inmaduros. Ahora, hermanos, también tenemos al cristiano inconstante. ¿Cómo es esto, hermanos? El cristiano inconstante es lo que Santiago en el capítulo 1 y versículo 8 nos muestra. El inconstante también, hermanos, es conocido como el de doble ánimo. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice la palabra de nuestro Dios: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo, hermanos. Esto significa estar incierto y con duda. Literalmente dos almas, hermanos, en una misma persona. Dice ser cristiano, pero después no es cristiano. ¿Por qué, hermano? Porque cuando le va bien, dice que Dios le ayuda, Dios escucha sus oraciones. Pero cuando viene el momento de la prueba, dice que Dios no lo ha escuchado, sabiendo que Dios contesta en tres maneras. Dice que sí, dice que no, y dice espérate tantito o espérate. Hermano, pero cuando vemos a un hermano inconstante, hermano, es este que tiene un doble cara, un doble carácter. Así es, hermano, una persona que en un momento cree y en otro momento ya no. Así titubea y vacila entre la fe y la incredulidad, hermanos. No es de convicción y de principios. No está convencido, sino que es movido, hermanos, de opiniones, pasiones y sentimientos. El pueblo de Israel, hermanos, es reprendido por la palabra de nuestro Dios allá, hermanos, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos verlo cuando es reprendido por su inconstancia, cuando Elías mandó a Acab a reunir al pueblo de Israel en el monte Carmelo. Dice en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió esta palabra. Esto es lo que hace el inconstante, hermano, el de doble ánimo, el que claudica en la iglesia del Señor, porque dice que es cristiano, pero cuando usted lo enfrenta y empieza a sacar un sinfín de excusas, porque no es constante, hermano.
Así es, hermano. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Ahora también tenemos al cristiano débil. Y el cristiano débil lo vemos también en las Escrituras. ¿Cómo es esto? Aquel hermano que tiene un pasado, hermano, religioso, un pasado denominacional, pero que a través del evangelio que se le ha predicado por cada uno de nosotros y ustedes, hermanos, ha decidido obedecer a Cristo, pero es un débil todavía, necesita reforzarse. Esto dice Pablo a los romanos en el capítulo 14, versículo 1. Hermanos, está el cristiano, pero también, hermanos, está el cristiano fiel. Y el cristiano fiel, hermanos, es el que persevera en la doctrina, es el que fija su mirada en la doctrina de los apóstoles, es el que sigue el ejemplo de Cristo, es el que sigue su mirada en un camino constante y perseverante en la doctrina del Señor. Lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando dice la Biblia que los hermanos en Cristo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano, está el cristiano que está fuerte y constante, que es fiel. También, hermanos, el que imita a los apóstoles, porque han seguido el ejemplo de ellos mismos, como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 11, versículo 1 de la primera carta, cuando nos dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros como cristianos queremos seguir o queremos ser como Pablo? También, hermanos, podemos ver que en Efesios capítulo 5, versículo 1, sigue diciendo el mismo apóstol Pablo: sed pues imitadores de Dios como a hijos amados. Pero Pablo a los filipenses, hermanos, Pablo a los filipenses en el capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. A este grupo de hermanos es donde nosotros debemos de fijar nuestra mirada. Tenemos que estar como los francotiradores, puesto nuestra mirada. ¿Cuánto tiempo? Hermano, hasta cuando la muerte llega hacia nuestra vida o hasta cuando Cristo venga. Necesitamos, hermanos, mantener nuestra mirada en ese objetivo. El objetivo, hermano, de ser un verdadero cristiano. Porque podemos ser los otros tres que vimos. Un hermano que es inconstante, de doble ánimo, un hermano que es débil, o un hermano que es inmaduro. O a lo mejor, hermanos, somos de los cristianos que estamos fervientes. Dios quiera que así sea. Pero si no es así, debemos de tener nuestra mirada fija en la mira, hermanos, ese objetivo de ser un cristiano verdadero, hermano. Llegar a ser un cristiano verdadero cuesta de mucho trabajo y cuesta, hermano, de que resista mucho. Así, hermano, como decíamos que el francotirador puede pasar desde 1 hora hasta varios días sin pararse de ese lugar, porque su ojo está puesto en el telescopio del fusil hacia la puerta donde pudiese salir o llegar aquel que está cuidando. Y ahí puede pasar, hermano, imagínese, tiene ganas de hacer sus necesidades y no puede, porque si quita la mirada y ahí llega, puede suceder algo terrible. No debe de quitar su mirada. Y para nosotros como cristianos, hermano, haciendo algo similar, necesitamos que a pesar de las consecuencias, hermano, necesitamos tener fija nuestra mirada en nuestro objetivo, que es el de ser un verdadero cristiano, hermanos. ¿A qué objetivo debemos tener en la mira, hermano? ¿A qué objetivo debemos tener en la mira? En segundo lugar, hermano, quiero decirle que nuestro objetivo debe de ser, es de llegar a las almas que están sin Cristo. Así es, hermanos.
Nuestro objetivo, nuestra mira debe de estar puesto en llegar a las almas que están sin Cristo. Y esto me refiero al inconverso y el alejado, hermanos. ¿Por qué? Vamos a ver, hermanos, por qué razón necesitamos estar o tener nuestra mirada puesta en nuestro objetivo. Porque decimos que esto lo ponemos hacia el inconverso y hacia el hermano inconstante, hacia el débil y hacia el alejado. ¿Por qué? Porque ambos, hermanos, si se mueren alejados o si se mueren no estando en Cristo, hermanos, van a la condenación. Pero ¿cómo pudiéramos decir si estamos en medio de la pandemia, en medio de la contingencia, hermanos, podríamos tener como excusa? Bueno, la Biblia también nos enseña que debemos de estar estratégicamente preparados. ¿Cómo es esto, hermano? ¿Usted recuerda las viudas de los hebreos, cómo había queja cuando eligieron para que sirviesen las mesas de las viudas de los hebreos, hermanos? Hubo queja y ellos empezaron a preparar, hermanos, para que pudiesen suplir todas las necesidades de cada quien. ¿Cómo es que se iba a suplir la necesidad de un hermano? Haciendo un equipo de trabajo. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario, somos una congregación y miembros del cuerpo de Cristo que conformamos, gracias a Dios, mucha hermandad. Y esa hermandad tiene que estar unida para hacer este trabajo, hermanos, estratégicamente. Eso lo vemos en Hechos capítulo 6, versículo 3. Lo que vemos y lo que decíamos como la queja, hermanos, de aquellos por las viudas de los hebreos o de los griegos, hermanos, es de los hebreos. Eran desatendidas. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón? Porque la puerta ancha de Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, está, hermano, bien solicitada hoy en nuestros días y aún más en nuestros días. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos están entrando por ella y sin Cristo. Dice Mateo, hermanos, capítulo 7, vaya conmigo en su Biblia y lea conmigo el versículo 13 y el versículo 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Si usted y yo, hermano, no nos asimos de aquello estratégicamente, muchos van a perecer, tanto inconverso como el converso. El converso, hermano, que vive alejado, vive sin Cristo, y necesitamos trabajar para llegar a ellos y volverlos al redil, hermano. Todos, hermanos, entran por ella. Todos los que entran por ella, hermanos, entran sin Cristo. Así como tenemos que salir a buscar la provisión y el pan de cada día, así también debemos buscar para proveer la provisión espiritual, hermanos. ¿Cómo podemos hacerlo? Trabajando. Todo es trabajo. Nuestra vida, hermano, como cristianos, es trabajar y trabajar y trabajar. ¿Por qué dice el himno? Porque somos siervos de Dios. Y aquel que lo canta, hermano, es siervo de Dios. No importa si es predicador, no importa si es un hermano que se acaba de convertir. Ahora también le toca compartir con aquellos que están a su alrededor, hermanos. Imagínense ese hermoso canto cuando usted y yo lo cantamos. Pero he ahí la pregunta a meditar: ¿estamos trabajando como siervos del Señor? Hermanos, necesitamos también, hermanos, de prepararnos trabajando bastante. ¿Cómo, hermano? Con lo que tenemos a la mano. Hoy en nuestra actualidad, hermanos, estamos llenos de las redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Messenger, WhatsApp y otros tipos de medios, hermanos, de internet que podemos asir de ello. Gracias a Dios, hermanos, nosotros que no somos
no somos tan intelectuales o en la tecnología, pero estamos aprendiendo. Pero muchos de nosotros, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, ya vienen con un chip integrado, hermano, moderno, actual. Y ya saben cómo moverlo. Tristemente, hermano, se la pasan en TikTok. Y es una perdición ese tipo de aplicación que tiene en su celular. Hermano, en una ocasión, en la sesión de oración que transmitía a Monterrey Escuela de Predicación para todos y cada uno de ustedes, un servidor hizo un comentario de que no compartan memes, no compartan chistes, compartan la página de la sesión de oración de la Iglesia de Cristo Monterrey Escuela de Predicación. Y es que Facebook, hermanos, lo usan para hacer memes, para hacer chistes, pero hoy no estamos en momentos de hacer chistes. ¿Por qué? Porque muchos están yendo, hermanos, por la puerta ancha y espaciosa y se están yendo sin Cristo. Necesitamos trabajar, hermanos, en todo esto. Hermanos, la iglesia primitiva, en el primer siglo, ellos vivieron su pandemia y muchos ya han mencionado esta parte de pandemia, la pandemia de la persecución. ¿Cómo lo hacían? Si no tuvieran estos medios, Dios les hubiera provisto de algún otro medio para que pudieran seguir adelante. Y les proveyó, hermanos, de catacumbas, de cuevas, hermanos, y de las sinagogas. Pero dice la palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 16, versículo 2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pasará, dice, pensará que rinde servicio a Dios. Y esto nos da a entender, hermano, dice, os expulsarán de las sinagogas. Y esto, hermano, lo que decimos que nos da a entender, entonces, se congregaban en las sinagogas, estaba la iglesia reunida, hermano, temerosa, sí, de que algún día vayan y los expulsen, como nosotros que nos cerraron, hermano, nuestro edificio de adoración, no podemos entrar a adorar allí. Pero lo podemos hacer en casa. Ahora, hermano, también lo podemos hacer por las redes sociales que usted está viéndonos a través de la misma. Gloria a Dios por ello, hermano. Pero necesitamos no quitar nuestra mirada en ese objetivo de llegar a ser un verdadero cristiano, pero también de llegar a las almas que están sin Cristo. Hermanos, gloria a Dios, que muchos de nuestros hermanos están haciendo este hermoso trabajo y aprovechando las redes sociales. Y muchos hermanos han venido a los pies del Señor. Gracias a Dios, hermano, por ello. Por aquellos que han obedecido, ahora son bebés en Cristo. Nuestra responsabilidad es ahora ir con ellos, hermano, para que siga firme y que su mirada a la cual obedeció no la desvíe hacia otro lado, hermanos. Hay que tener, hermano, nuestra mirada fija, hermano, allá para ser un verdadero cristiano, hermano. Necesitamos estar manteniendo en la mira nuestro objetivo y no perderlo de vista. Acuérdese, hermano, tenga en mente aquel francotirador, aunque tenga necesidades, hermano, te tiene que aguantar, porque si quita su mirada del telescopio, hermano, algo trágico pudiera suceder, hermano, algo lamentable, porque decíamos, hermano, que en esta gente trabajan buenos y trabajan malos. Están los terroristas, hermano, o están los antiterroristas, pero tristemente también, hermanos, algunos son vigilados por los antiterroristas o por los terroristas, hermanos, más bien. ¿A qué objetivo debemos de tener en la mira, hermanos? Hay algo más que quisiera compartirles en esta hora de la mañana. Hemos dicho, hermano, que necesitamos tener en la mira, hermano, de llegar a ser un verdadero cristiano. Es de llegar a las almas que están sin Cristo. Pero también, hermano, nuestro objetivo en la mira debe de estar o debe ser, es de llegar a las moradas celestiales.
Sí, hermanos, nuestro objetivo debemos tener en la mira es de llegar a las moradas celestiales, como dice Pablo a los Corintios en la segunda carta que escribe, hermanos, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice la Biblia, hermanos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, dice la palabra de nuestro Dios, de nuestra habitación celestial. Pero si queremos, hermano, llegar a estas habitaciones celestiales, primero tenemos que hacer los primeros puntos que hemos visto y otros más, de llegar a ser un verdadero cristiano y sobre todo, hermano, de salvar las almas que se están yendo sin Cristo. La Biblia nos enseña que tenemos una habitación celestial, hermano, y no es aquí, sino allá en el tercer cielo. Porque sabemos, dice la Biblia, la palabra porque conecta el pensamiento, dice de este versículo con lo que acaba de decir en el último capítulo del capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra de nuestro Dios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahí, hermanos, es donde debemos fijar nuestra mirada. Nuestro objetivo, hermano, tiene que estar puesta en esta mirada, en lo celestial. Miramos, dice Pablo, las cosas que no se ven, que no son eternas. Estas son las que tienen que ver con el cuerpo glorificado que se espera en el cielo al que sea resucitado en la vida eterna. ¿Cómo sabía Pablo estas cosas, hermanos? ¿Cómo es que lo sabía Pablo? ¿Por qué nos anima a cada uno de nosotros a tener en la mira este objetivo, las cosas celestiales? Bueno, porque Dios se las reveló. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, desde el versículo 6 al 16, dice la revelación del Espíritu de Dios, hermanos, a Pablo. Entonces, hermanos, si Él se la ha revelado, hermano, también nos la revela a nosotros. Pedro también nos dice que las moradas celestiales es nuestra esperanza viva, que no se marchita, que no caduca. Pero ¿dónde están, hermanos? Están allá en el tercer cielo, hermano. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. El Maestro, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la vida, aquí en la tierra, hermanos, cuando le estaba contando, hermano, a sus discípulos el juicio de las naciones, les decía en Mateo capítulo 25, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y este reino preparado, hermano, es lo mismo que nos dice Pedro y que nos dice Pablo, allá en las moradas celestiales, hermano. Imagínense qué hermoso sería cuando el Maestro le diga a cada uno de nosotros, venid, benditos de mi Padre. Sobre poco has sido puesto, sobre mucho te pondré, dice en otro texto, hermano. Así es, hermano, Dios nos muestra el camino correcto. El Maestro nos lo está diciendo. Pero pudiéramos preguntarnos aparte, ¿dónde están esas moradas celestiales? Es lo que hemos visto, hermanos, que las moradas celestiales está allá en el tercer cielo. Lo que Pablo decía cuando les contaba a los hermanos en Corinto, dice que subió hace 7 años, que un hombre del cielo, del Espíritu, mire, vaya conmigo y veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios, y no sean palabras de hombre, sino palabra de Dios.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si en el cuerpo no dice, no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esa parte, hermano. Lo primero es que dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Allá, hermanos, donde tiene las moradas de nuestro Dios. No se conforme con el primer cielo. Recuerde que el primer cielo es de las aves. No se conforme llegar al segundo cielo, porque recuerde también que en el segundo cielo están todos los astros y todo eso. Hermanos, su mirada que esté puesto en las moradas celestiales, que ese sea su objetivo, así como el que busca también un servidor, hermanos. ¿Cómo podemos llegar a las moradas celestiales, hermanos? O primero, ¿cómo son las moradas celestiales? La Biblia, hermanos, la Biblia nos enseña que las moradas celestiales es un lugar muy hermoso, hermanos. Dice Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 21, allá en el último libro de la Biblia, en el penúltimo capítulo, dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 10 y 12. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, dice, como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y sus nombres inscritos. Dice que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Nada más, hermano, para que se dé una idea de cómo es este lugar. Dice la Biblia que son cosas hermosas. En el versículo 18, de allí mismo, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el undécimo crisopaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Hermano, muchas de estas piedras no las conocemos. Pero si la Biblia nos dice que son piedras preciosísimas, hermanos, debemos de creerlo, porque esa es nuestra mirada y nuestro objetivo. Llegar a ese lugar, hermano. Llegar a ese lugar. Un lugar hermoso, como un río limpio de agua viva, dice allá en el capítulo 22, versículos 1 y 2. Pero ahora otra pregunta más: ¿cómo será nuestra vida en ese glorioso lugar, hermanos? ¿Cómo será nuestra vida en ese glorioso lugar? Bueno, hermanos, la Biblia nos enseña que en ese lugar nuestra vida será gozo total. Gozo total, hermanos. Gozo total será nuestra vida en ese preciosísimo lugar. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y 4. Dice la palabra de nuestro Dios: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas, hermanos, ya pasaron.
Ahora lo que vamos a tener es gozo total, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a ser consolados de cabeza hasta los pies, hermano. Dios mismo estará ahora con nosotros. Ahorita estamos, hermanos, espiritualmente, pero después de que este cuerpo se transforme, hermano, en un cuerpo glorioso, estaremos en la presencia de nuestro Dios, hermano. ¿Cuál es la invitación para cada uno de nosotros en esta hora de la mañana, hermanos? Bueno, es que necesitamos de estar manteniendo nuestra mira en el objetivo. Y el objetivo, hermano, principal es de llegar a ser un verdadero cristiano. Y el segundo objetivo, hermano, es de llegar a las almas que están sin Cristo. Y el tercero, hermano, lo que todos queremos, Dios nos conceda ese deseo, es de llegar a las moradas celestiales. Precioso lugar como hay un canto, un corito por ahí. También, hermano, donde habrá gozo total. Pero necesitamos tener nuestra mirada puesta en ese objetivo. Nuestra mira puesta en el objetivo, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, quiero que sepa, y usted ya lo sabe seguramente también, que el enemigo tiene su propio objetivo en la mira. Y ese objetivo principal, hermano, es usted y soy yo. Y el objetivo principal es estropear el camino del cristiano y confundirlos para que no tengan su mirada fija en un objetivo fijo. Hermano, hoy tenemos, mañana no tenemos. Hoy gozamos y mañana sufrimos, pero no es así. Hoy tenemos, gracias a Dios. Mañana no tenemos, gracias a Dios. Nuestra mirada siempre está fija en el objetivo, que es las moradas celestiales, que es, hermano, de llegar a las almas que están en Cristo, que es, hermano, de llegar a ser un verdadero cristiano, cual fue nuestro tema de este día, hermanos. Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros tengamos puesta nuestra mirada en nuestro objetivo. Pero si hay alguien de nosotros que en estos momentos no tiene la mirada puesta en un objetivo, hoy es día de poner esa mirada en ese objetivo. Y la mira, hermano, es de llegar a ser un cristiano. ¿Cómo? Obedeciendo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cree? ¿Ha oído? Seguramente ahora cree en el Señor Jesucristo, pero ahora necesita que se arrepienta, que le confiese que Jesús es el Hijo de Dios y que venga las aguas del bautismo. Pero si hay alguien también que ha estado tambaleante su mirada, o ha estado cambiando la mirada, cambiando el objetivo, hoy es momento de meditar, hermanos, para poner fija nuestra mirada. ¿Quiere llegar a las moradas celestiales? Necesitamos no desviar nuestra mirada, hermanos. ¿Quiere llegar, hermano, a llegar a ese precioso lugar, a ese hermoso lugar? Necesitamos no desviar nuestra mirada. ¿Quiere, hermano, tener gozo total? Hermano, que nuestra mirada siempre esté fija en un objetivo. Nuestro objetivo, hermano, es de llegar a ser un verdadero cristiano. Nuestro objetivo, hermano, es de llegar a las almas que están sin Cristo. Nuestro objetivo, hermano, también es llegar a las moradas celestiales. Dios quiere, hermano, que si alguno de nosotros quiere fijar su mirada, medite mientras entonamos el himno de invitación. Si hay alguien, hermano, que ha estado cambiando su objetivo, hermano, también es hora de meditar para fijar la mirada. Y si hay alguien, hermano, que está al lado de usted, que aún, hermano, no ha obedecido al evangelio, pero ha escuchado cómo mantener la mirada, hermano, que está al lado de él, dígale que es momento de fijar la mira en un objetivo, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.